en minutos nomás va a arrancar Antonio Piepoli con una disertación que se llama El aprendizaje motor basado en constreñimientos, un enfoque heurístico. Bien, Antonio nació en Italia, tiene 29 años hoy, es el CEO y redactador en BIOS, es director técnico de Enforma, para los que no lo conocen, creador del curso Functional Reconditioning System y la certificación internacional Mentorship Antonio Piepoli, autor de varios artículos publicados en revistas, autor del libro El calentamiento y coautor del libro Entrenamiento oclusivo, docente de diferentes másters universitarios, conferenciante, bueno, numerosos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que en su corta carrera, podríamos decir, porque es joven, tiene un camino muy, muy largo. Así que, Antonio, deleitanos con este tema que entendemos que es algo muy nuevo, que es lo último que estás estudiando, así que por favor, metenos en este tema cuando quieras. Hola, hola a todos, a los que me estáis siguiendo por YouTube y a los demás disertantes y invitados de esas charlas. Bien, como ya decía Marco y decía Lucas, creo que es un placer y un orgullo estar entre tantos profesionales de tantas disciplinas diferentes. Y un poco mi charla yo creo que puede ser interesante para todos y un poco para tener un sentido común compartido y que pueda incluso servir como base para las siguientes ponencias. El enfoque que voy a intentar transmitir va a ser un enfoque muy práctico, ¿vale? Muy pragmático y no es del todo correcto. Y ahora veremos por qué, ¿vale? Vale, espero que lo veáis todo bien y vamos a empezar con mi charla. Como ya dice el título, me cambié un poco el orden por el diseño más que nada, pero el título es exactamente el mismo a lo que comuniqué anteriormente, ¿vale? Como decía antes, este quiere ser un enfoque muy, muy práctico, basado en heurísticas, en reglas simples que ahora veremos bien qué son, y utilizando un modelo de aprendizaje motor que no es ni el mejor ni el peor, sino que puede ser bastante útil en nuestra práctica diaria. Como ya me presentaba Marco, pues esas son mis 4 áreas de interés. La quiero poner aquí porque la charla que voy a dar tiene un poco de todo esto, ¿no? Tiene un poco de investigación, tiene un poco de aplicabilidad práctica, tiene la parte del cómo deberíamos enseñar y tiene esa parte de emprendimiento y empresa que veremos con algunos ejemplos cómo podemos unir toda esta área. Bien, como todos vosotros venís de muchas áreas, vamos a intentar aunar todo ello en una única disertación. La historia que voy a contar hoy va un poco de esto, ¿no? Vamos a ver un modelo o diferentes modelos que, por supuesto, como decía antes, no son del todo correctos, pero sí que pueden ser útiles. Bien, y esta es una de las cosas que quiero dejar claro antes de empezar, porque aquí no venimos a vender ningún método, no venimos a vender ningún modelo, ni vamos a hablar de la superioridad entre diferentes modelos de aprendizaje motor que ya mis compañeros seguramente presentarán otros. Simplemente vamos a dar una visión de un modelo útil y que puede ayudarnos en nuestra práctica diaria. Bien seamos psicólogos, bien seamos entrenadores, fisioterapeutas, etc. Aquí, por tanto, pongo un ejemplo de la diferencia entre la realidad, la complejidad del mundo y del ser humano y el modelo. Bien, un mapa sabemos muy bien que no representa la totalidad del mundo en toda su complejidad, pero es algo útil. Como pongo en esa frase, no necesito conocer el mundo para llegar hasta mi casa. Simplemente necesito un mapa con las indicaciones útiles y suficientes que me permitan encontrar el camino hacia mi casa. Bien, este mapa puede estar en diferentes escalas, puede tener diferentes niveles de complejidad. Puede ser simplemente unas líneas que representan las calles, el nombre de las calles o incluso sin nombre de la calle, simplemente un recorrido que me lleve desde mi lugar hasta mi casa. Bien, por tanto, los modelos son muy parecidos a los mapas. Los mapas finalmente son modelos, nos ayudan a poder llevar a la práctica
y poder tomar decisiones en un mundo muy complejo. ¿Bien? No podemos controlar todas las variables que existen en el mundo, no podemos controlar todas las variables relacionadas con el ser humano, por tanto necesitamos simplificar y reducir estos grados de libertad a través de los modelos. Bien. Así que para estudiar el movimiento, para estudiar el aprendizaje, para estudiar el rendimiento motor, podemos hacer diferentes análisis que van del análisis fenomenológico al análisis fisiológico, al análisis mecanicista, y nuestra visión, tanto en BIOS como en Enforma, es intentar complementar las tres visiones, aunque fundamentalmente la charla de hoy va a estar enfocada más a una visión fenomenológica del movimiento, del aprendizaje motor. ¿Por qué? Porque bien, sé que tanto Seba como Tiago van a hablar más del aspecto neurofisiológico, mecánico, mecanicista, del movimiento y las variables neurofisiológicas que pueden estar influenciando en la emergencia de este fenómeno, pues por tanto yo me quiero centrar más en esta parte para no ir repitiéndonos en las diferentes charlas. Bien, cuando hablamos de fenómeno, de análisis fenomenológico, ¿qué entendemos? Por un lado, si pensamos en el rendimiento motor, y aquí os pongo un ejemplo, si pensamos en un hombre, aquí un hombre del espacio utilizando la tecnología, podría incluso llegar a volar, ¿bien? Y por tanto, si quisiéramos estudiar cómo vuela esta persona, podríamos hacer diferentes tipos de análisis. Desde el análisis de la maquinaria que necesita esta persona para volar, ¿bien? Que este sería un poco lo que nosotros llamamos la sustancia, ¿bien? O el cohete, en este caso. Y por otro lado, podemos analizar las habilidades propias del piloto, del que conduce ese cohete. Y esta es la forma. Por tanto, nosotros podemos diferenciar el estudio centrándonos solo en las habilidades del individuo, en las sustancias, ¿bien? En el cohete, en el coche o en el rendimiento. Hoy vamos a ver el movimiento y el aprendizaje motor intentando estudiar directamente la manifestación de rendimiento sin separar la forma y la sustancia. ¿Bien? Otros modelos también correctos en sus limitaciones y útiles dentro de diferentes áreas, estudian diferentes partes de todo esto, ¿no? Bien sabemos que a nivel fisiológico, los fisiólogos dentro del laboratorio estudian cómo funcionan las células para saber sus interacciones y cómo esto puede estar influenciando en el movimiento, o por ejemplo, como los entrenadores estudian qué variables, como por ejemplo qué manifestaciones de la fuerza pueden ser más interesantes para la manifestación de un movimiento. Bien, nosotros vamos a estudiar el movimiento como fenómeno, como manifestación del mismo, y no nos vamos a centrar tanto en la parte, sino en toda esa globalidad. Así que la charla va a estar dividida en tres partes fundamentales. La primera, entender un poco la complejidad, que es un sistema complejo, por qué entendemos que el ser humano es un ser complejo, que se mueve en un mundo complejo. La segunda parte va a estar centrada en las heurísticas, bien, reglas simples que nos van a ayudar a tomar decisiones dentro de este mundo tan complejo. Y finalmente hablaremos de los constraints o de los constreñimientos o constrictores, como os guste más llamarlo, que no son otra cosa que unas formas de reglas simples que podemos utilizar para modular la respuesta y el comportamiento motor. Vamos a empezar con la complejidad. Fijaros, este es un mapa bastante chulo de Brian Castellani, un sociólogo, que empezó a buscar entre todas las ciencias de la complejidad las diferentes teorías. Tenemos muchas teorías y muchas ramas dentro de la ciencia de la complejidad, partiendo de Isaac Newton hasta llegar a la inteligencia artificial de hoy en día, y de por sí la ciencia de la complejidad ya presentan un alto nivel de complejidad. Y por tanto, dependiendo del tipo de teoría en la que nos basamos para estudiar los fenómenos complejos, podemos llegar a encontrarnos con ligeras diferencias. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar fundamentalmente del Constraint-Led Approach, que es un tipo de enfoque basado fundamentalmente en la teoría de Newell y en la psicología evolutiva y en la psicología
social y también en todas las ciencias modernas relacionadas con la ciencia de la complejidad, ¿no? Entonces, vamos a reducir un poco esta complejidad para entender de forma visual qué es un sistema complejo y qué no es un sistema complejo. Aquí os pongo un vídeo. Bien, seguramente muchos de vosotros que ya han escuchado lo de los sistemas complejos habrán visto, pero son fenómenos que podemos observar en la naturaleza, tanto los bancos de peces como los vuelos de los pájaros, ¿no? Esas agrupaciones. Fijaros que todo tienen como un sentido, el movimiento grupal tiene un sentido, aunque a nadie le está diciendo cómo se tienen que comportar. Un sistema complejo también puede ser el tiempo, la meteorología, y también, obviamente, puede ser la sociedad donde donde vivimos, donde nos estamos moviendo, ¿no? Por tanto, por sistema complejo entendemos sistemas que tengan una alta conectividad entre sus variables, es decir, no podemos entender un sistema complejo sin entender la interrelación que tienen las diferentes variables entre sí, y estas interrelaciones son más importantes que las variables entre sí. Os pongo un ejemplo. Nosotros estamos hechos, por supuesto, de muchas células, pero la célula de por sí o la función que tiene una célula no es la misma que tiene el cuerpo humano en su totalidad o que tiene, por ejemplo, la persona a la hora de realizar un movimiento. La célula de por sí tiene sentido, pero cuando se junta a otras células en las conexiones que establecen entre sí, pueden generar un órgano. El funcionamiento de un órgano, la función que emerge completamente diferente a la función subyacente de cada una de las células. Esta es una de la peculiaridad de los sistemas dinámicos. Otra peculiaridad y una característica fundamental de los sistemas dinámicos es la autoorganización. ¿Qué entendemos por autoorganización? Un sistema complejo, como habéis visto antes con el banco de peces, no hay un pez líder, puedo decir, que le dice a todos los demás peces lo que tienen que hacer, sino que cada uno va haciendo su función dentro de una sociedad y el resultado final de ese banco de peces, que es hacer, por ejemplo, esos molinos que hemos estado viendo, es algo completamente novedoso, pero que surge de la interacción de cada uno de los elementos de esos sistemas. Por otro lado, otra característica importante de los sistemas complejos dinámicos es la no linealidad. Esa línea, esa curva que he diseñado ahí, no la he diseñado mal, sino que la he diseñado con un sentido. Es verdad que tiene un carácter exponencial, normalmente los efectos y los cambios que se producen dentro de los sistemas dinámicos, pero no son lineales, son exponenciales y no lineales. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil o casi imposible predecir a raíz de una causa el efecto que va a seguir. Y además, el efecto también es causa de la misma causa. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los sistemas dinámicos existe lo que nosotros llamamos causalidad circular, donde el efecto influye en la causa y la causa influye en el efecto en un círculo continuo. Donde, por tanto, un unos más unos es diferente de dos. La sumatoria de cada uno de los elementos no es igual que los elementos por separado. Y finalmente la adaptabilidad. Hablamos de sistemas dinámicos adaptativos. ¿Qué quiere decir? Que se van adaptando en el entorno. La evolución humana o la evolución de nuestro sistema de la naturaleza es un sistema complejo adaptativo. ¿Por qué? Porque se va adaptando con el paso del tiempo todos aquellos elementos y variables que no son útiles para supervivencia, vienen descartadas, vienen podadas y solo se quedan aquellas que sí son útiles para seguir evolucionando. Por tanto, podemos ver como una simple gota de agua dentro de la tierra puede hacer nacer una hoja y a partir de esta hoja una planta y a partir de esta planta un árbol, del árbol el bosque y así hasta crear todo el ecosistema del mundo mundial. Nosotros como seres humanos también nos adaptamos. Los seres humanos también tienen comportamientos no lineales y el movimiento tiene un comportamiento no lineal. Por tanto, cuando queremos enseñar un movimiento, cuando damos, por ejemplo, una instrucción o generamos un determinado contexto de aprendizaje, tenemos que ser conscientes que no podemos predecir al 100% lo que va a pasar, el comportamiento futuro que va a tener esta persona. Otra de las características fundamentales son las relaciones de reciprocidad multiescala. ¿Qué quiero decir?
un poco el ejemplo que ponía antes. Bien, una neurona no se parece a un cerebro, aunque hace parte del cerebro, y el funcionamiento de una neurona influye en el funcionamiento del cerebro, en toda su complejidad, y el funcionamiento de todo el cerebro influye en la neurona. Bien, por tanto, los cambios son recíprocos. El cerebro también influye en nuestra forma de correr y nuestra forma de correr va a influenciar en las modificaciones neuroplásticas y estructurales que se pueden producir dentro del cerebro. Por tanto, aquí vemos que cada uno de estos elementos está incrustado dentro del otro y no podemos separarlo. Es muy complicado entender la complejidad o el fenómeno del aprendizaje motor, del comportamiento motor, si separamos las neuronas por un lado, el cerebro por el otro y el movimiento y la carrera por el otro. Por tanto, necesitamos entender que todo esto está continuamente interconectado y los cambios dentro de cualquier escala del sistema van a provocar cambio en grandes escalas del sistema, aunque pasen en diferentes escalas temporales. Bien. 3 conceptos que me gustaría dejar claro para entender el por qué vamos a utilizar este enfoque, un enfoque basado en constreñimiento y no otros enfoques, es lo siguiente. Nosotros podemos llamarnos los entrenadores, los psicólogos, los fisioterapeutas como moduladores o gestionadores de riesgos. ¿Por qué? Porque realmente nos movemos no en entornos certeros, donde hay certeza, donde conocemos todas las variables que influyen en el movimiento y por tanto también conocemos todos los resultados. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nos moviéramos en este entorno, siempre y con todas las personas, a cada acción siempre correspondería una reacción, siempre la misma y siempre en el mismo orden. Mientras esto bien, sabéis, todo lo que trabajáis con personas, que esto no pasa. Sin embargo, nos movemos más en un entorno parecido a riesgo. ¿Qué quiere decir? Donde conocemos algunas variables, no todas las variables que influyen en este caso en el aprendizaje motor, y por tanto los resultados son desconocidos. No completamente desconocidos, sino que tenemos un abanico de posibilidades. Cuando nosotros hacemos una actuación con una persona, queremos que aprenda un movimiento, tenemos que tener en cuenta que los resultados pueden estar dentro de un abanico de posibilidades. Bien, podemos decir casi previsible, ¿vale? Pero que no sabemos con certeza cuál opción va a elegir esta persona. ¿Por qué? Porque dentro del sistema, dentro del cuerpo humano, tenemos grandes grados de libertad y esos grados de libertad proporcionan al sistema una grande abundancia, una grande variabilidad y posibles soluciones ante los mismos problemas. Entonces, ante un mismo problema motor que yo puedo generar en esta persona, las soluciones pueden ser múltiples y muchas veces inesperadas. Lo veremos luego con algún ejemplo. Y finalmente también nos movemos en contextos de incertidumbre. Bien, creo que otros compañeros, otro sábado, hablarán de la incertidumbre, cómo tomar decisiones en esa incertidumbre. Hoy vamos a dar algunas pistas. Los entornos inciertos son aquellos entornos donde ni conocemos todas las variables, incluso no conocemos prácticamente ninguna o solo una, y los resultados son completamente desconocidos. No sabemos lo que va a pasar. Bien, por tanto, tenemos que tener en cuenta y asumir de una vez por todas y ser humilde en este sentido y aceptar que nos movemos en entorno de riesgo e incertidumbre continuamente cuando tratamos con personas y con seres humanos. Y por tanto es imposible establecer protocolos o formas de enseñanza completamente cerradas. Bien, podemos tener unas pautas, podemos tener unas reglas, podemos tener unos principios, pero no podemos cerrar todo esa forma de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo hacemos entonces ante tanta complejidad a tomar decisiones? Bueno, las heurísticas, que son reglas simples que ahora veremos, nos permiten tomar decisiones útiles, no siempre 100% ciertas, ante estos entornos tan complejos y tan cambiantes, porque esos entornos, como decíamos antes, son dinámicos y las personas cambiamos prácticamente a diario. Incluso podemos observar cambios a nivel microscópico, a nivel de milisegundos. Podemos observar cambios dentro, por ejemplo, de la conexión neuronal, que seguramente hablará Tiago más adelante, y podemos también observar cambios a nivel de escalas temporales más grandes, como por ejemplo a nivel de siglos o años, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el comportamiento de una sociedad, los valores que tiene una sociedad. La heurística nos permite
tomar decisiones muy rápidas en entornos muy variables y muy inciertos. Como decía antes, no son del todo ciertas o no nos van a dar certeza de lo que va a pasar, pero son muy útiles. Nos permite, podemos decir, la supervivencia dentro de ese entorno cambiante. Si volvemos al ejemplo de los pájaros, de por qué se mueven de esa determinada forma y que parece que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, tenemos que tener en cuenta que los sistemas complejos, aunque sean complejos, responden a principios básicos. ¿Bien? Es decir, ¿qué piensa un pájaro cuando está volando ahí junto a otro pájaro? Fundamentalmente se puede basar en 3 reglas. Bueno, o esto creo yo, porque tampoco le he preguntado nunca a un pájaro. Esas 3 reglas podrían ser: queda de cerca de los otros pájaros sin chocarte. Por tanto, el pájaro siempre va a ir volando junto a otros pájaros. Bien, esto ya va a permitir una agrupación sin que haya golpes entre los pájaros. Vuela tan rápido como el pájaro más cerca de ti. ¿Esto qué va a hacer? Que la velocidad grupal de los pájaros va a ser más o menos estable. Todos se van a mover a la misma velocidad. Cuando uno acelera, como los que están más cerca de él van a acelerar, todos van a acelerar. Y muévete siempre hacia el centro del grupo. Si todos los pájaros siempre van al centro del grupo, entonces vamos a ver ese desplazamiento continuo, en la búsqueda continua hacia ese centro de esa agrupación. Por tanto, por muy complejo que parece, y el movimiento de estos pájaros se rige en base a unas reglas simples. Esas reglas simples pueden ser heurísticas, ¿vale? Fijaros, me gustaría que observarais ahora esta imagen, y las dos imágenes son sacadas de un experimento que podéis encontrar en el libro Decisión Instintiva de Gingerensen, que estudia un poco esas inferencias inconscientes o esas heurísticas. Fijaros, mirar un segundo tanto la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda. Aunque algunos de vosotros ya conocerán este ejemplo, no podrán librarse de esa decisión instintiva que da su cerebro. ¿En qué sentido? Seguramente a la mayor parte de vosotros, si no, por decirlo a todos, la imagen de la izquierda parecerá que todos los círculos son cóncavos, mientras la imagen de la derecha, todos los círculos parecerán convexos. ¿Por qué? Simplemente respondiendo a unas heurísticas muy simples, una regla muy básica de funcionamiento de nuestros sistemas, que en este caso es el reconocimiento de la luz y sombra. En la imagen de la izquierda, la sombra viene desde arriba, por tanto, nuestro cerebro, en base a toda esa evolución que hemos tenido, reconoce que siempre y cuando una sombra llega desde arriba, algo tiene algo de profundidad y, por tanto, reconocerá los círculos como cóncavo. Sin embargo, en la imagen de la derecha lo veremos convexo. Bien, estas reglas son buenas o son malas, ninguno de los dos. Simplemente pueden ser útiles dependiendo del contexto. Y por otro lado, son decisiones, podemos decir, inconsciente o subconsciente, ya dependiendo de cómo lo queramos distinguir, pero sin duda son decisiones muy rápidas que tomamos y que podemos distinguir rápidamente entre lo cóncavo y lo convexo. ¿Eso qué tiene que ver con el aprendizaje motor? Fijaros, según algunos modelos computacionales del aprendizaje motor, el cerebro es una especie de computadora que están continuamente haciendo cálculos de muchas cosas. Bien, cuando tenemos que hacer movimiento muy rápido y tomar decisiones, como en este caso recibir un remate en voleibol, nuestro cerebro tiene que tomar, nuestro sistema, si queremos hablar desde enfoque más holístico, tiene que tomar decisiones de forma muy rápida. Por tanto, no puede estar calculando lo que pasa en el ejemplo que pongo aquí, ¿no? La velocidad de la pelota es de 50 km por hora, el ángulo de salida de 35 grados, por tanto la pelota caerá 2 pasos a la derecha, así que me agacharé un poco sin tirarme, moveré los brazos tal. No podemos pensar todo esto porque, por un lado, esto entorpecería nuestros movimientos, es decir, que nuestro movimiento sería muchísimo más torpe, no llegaríamos a conseguir un movimiento eficiente y, por otro lado, gastaríamos mucha energía para tomar algo tan sencillo como tírate y coge ya esa pelota, ¿no? Así que, ¿cómo emergen estas decisiones instintivas, este pensamiento rápido del que habla también Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía, un psicólogo que ganó el premio Nobel en los años 2000, 2003, por ahí? Fijaros, nosotros
tenemos, por un lado, el ambiente, lo que percibimos de lo que hay a nuestro alrededor, ¿vale? Y tenemos internamente el individuo unas capacidades evolucionadas. ¿Qué entendemos por capacidad evolucionada? La capacidad que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra sobrevivencia, de nuestra evolución como ser humanos. Entre esa capacidad evolucionada que tenemos para captar esa información que nos viene del exterior o generar esa información que nos viene del exterior, tenemos que unirla y tomar una decisión rápida. ¿Cómo tomamos esa decisión rápida? A través de unas reglas sencillas, unas reglas generales, una heurística que nos permite tomar decisiones automáticas, decisiones muy rápidas. Os pongo el ejemplo siempre de esta jugadora de voleibol. Si en vez de hacer todo este cálculo, simplemente se basa en una heurística sencilla que es seguir la pelota, ¿vale? Seguir la trayectoria de la pelota y ir cambiando ligeramente su posición en base a cómo va cambiando la trayectoria de la pelota, ya no tiene que estar pensando en muchas cosas, sino simplemente sigue la pelota y golpea la pelota, ¿no? En este caso hemos puesto esas tres partes, que es fija la mirada en la bola, y esta fijación de la mirada, el head tracking, ¿no? El seguimiento de un objeto, es una capacidad evolucionada del ser humano de seguir objetos que están en movimiento. Ya en los primeros meses de vida, un bebé puede seguir un objeto con la mirada. Por tanto, esa capacidad evolucionada de seguir un objeto en movimiento, ¿vale?, nos permite empezar a correr, que por supuesto tenemos que saber correr, tenemos que haber aprendido a correr para poder correr, tenemos que tener ese recurso dentro de nuestra caja de herramientas y ajustaremos, por tanto, la velocidad para que el ángulo de la mirada permanezca siempre constante con la pelota y nuestro cuerpo se acerque lo máximo posible a la pelota. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando tenemos que tomar decisiones más racionales, un pensamiento lento, como lo definiría Daniel Kahneman, sí que podemos estar pensando en todas las posibilidades y estar racionalmente tomando esa decisión. Pero cuando tenemos que ser muy rápido en tomar una decisión o muy rápido en ejecutar un gesto motor, entonces necesitamos que esto sea lo más rápido posible y utilicemos muy pocas reglas, aunque no sean del todo correctas, pero que sean muy útiles. Por tanto, deberíamos diferenciar entre la precisión y la significancia. Es verdad que basándonos en datos retrospectivos, ¿bien?, y en entornos de riesgo, pero no del todo inciertos, podemos tomar decisiones precisas basándonos en inferencias matemáticas y en cálculos muy complejos, ¿bien? Pero cuando tenemos que hacer algo muy, muy rápidamente y tomar unas decisiones, como hemos visto antes, instintiva, necesitamos algo muy significativo, ¿vale? Como por ejemplo, tírate, ¿no? Tírate ya la pelota y deja ya de estar calculando todo esto. ¿Cómo conseguimos que esta persona, esta chica, llegue a golpear la pelota? Por un lado, a través de estas reglas generales que hemos visto antes. Por otro lado, a través de la capacidad evolucionada del ser humano, es decir, esa capacidad de seguir la pelota, y a esas reacciones instintivas. Y esto luego es un ciclo sin fin de ensayo-error. Es decir, es muy probable que la primera vez que juegue al voleibol no cojas la pelota, ¿vale? Pero no la vas a coger porque aprendes a hacer cálculos matemáticos. La aprendes a hacer porque a través de esas reglas generales y a través de esa evolución de tus capacidades, que además van a ir mejorando, tomas una decisión. Esta decisión se comprueba con la realidad, es decir, ¿he conseguido o no he conseguido coger la pelota? No he conseguido, pues modifico mi comportamiento motor y lo intento otra vez. Así en un ciclo sin fin hasta que consigo mi objetivo motor. Por tanto, no tenemos que descartar que el ensayo-error es algo muy importante. Por tanto, la heurística no son otra cosa que reglas simples que nos permiten tomar decisiones rápidas en entornos inciertos. Bien, lo repito, lo mismo que había dicho al inicio de la charla. No son las mejores reglas del mundo y muchas veces nos pueden llevar a tener sesgos, ¿vale? Pero si reconocemos que tienen sus limitaciones y reconocemos cuándo tenemos que utilizar cada una de estas reglas heurísticas como si fuera una caja de herramientas o herramientas dentro de una caja de herramientas, pues podemos utilizar aquella heurística más apropiada en un determinado entorno y por tanto tomar la decisión más óptima en este momento, en este entorno, que no quiere decir que sea la mejor decisión siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los constraints, con los constreñimientos, con el aprendizaje motor? Pues alguno de vosotros, en base a algunas de las
cosas que ya hemos comentado, seguramente ya ha hecho algún tipo de paralelismo con el movimiento, con el aprendizaje motor, pero vamos a hacerlo todavía más visual. En la teoría del sistema dinámico, la verdad que además de ser compleja, es bastante complicada y dependiendo de los autores, como hemos dicho antes, de la teoría en la que nos basamos, puede ser bastante difuso e incluso generar confusión en nuestro conocimiento. Entonces, vamos a utilizar unas pequeñas reglas sencillas para entender qué son los constreñimientos y por qué nos pueden ayudar dentro del aprendizaje motor. A ver, los constreñimientos en general son unas variables, podemos decir, que nos permiten unos componentes, ¿vale? Que nos permite organizar, ¿vale? O nos permite que el sistema se autoorganice para producir funciones macroscópicas observables. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí os pongo un ejemplo. Tenemos dos líneas verticales y tenemos una pelota que va cayendo o diferentes pelotas que van cayendo dentro de este tubo, ¿no? Si el tubo es muy ancho y tiene justo la anchura de dos vasos, la probabilidad de que se repartan en cada uno de los vasos son altas, ¿no? Pero ¿sabemos realmente en cuáles de los dos cubos van a caer las pelotas? No lo sabemos, ¿bien? Y aquí podemos poner 3, 4, 5 o miles de cubos, que es un poco lo que pasa cuando tenemos que tomar decisiones en un mundo incierto. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos manipular aquellas variables que presionan el sistema para que el sistema se comporte de una determinada forma y que tenga unos límites dentro de toda esa variabilidad y sea lo máximamente predecible el comportamiento de este sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en vez de hacer estas dos líneas paralelas intentamos que converjan hacia un vaso, la probabilidad que toda la pelota terminen en este vaso aumenta. Bien, por tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manipular los constreñimientos relacionados con el individuo y con el entorno. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando se realice una determinada tarea, que puede ser una sentadilla, puede ser correr, puede ser coger un objeto, ¿bien? Evoque y emerja un determinado comportamiento motor. ¿Qué comportamiento motor? El que nosotros queramos que emerja o el más parecido al que nosotros queramos que emerja. Todos tenemos un modelo mental de cómo queremos que salga algo y entonces podemos utilizar esos constreñimientos para guiar y empujar el sistema hacia esta solución. Bien, aquí tenéis una simplificación también de todo esto donde por un lado tenemos los constreñimientos del entorno, que ahora veremos cuáles son, lo vamos a ejemplificar. Por otro lado, el individuo. Y si os fijáis, tenemos ahí otra vez ese ciclo de causalidad circular donde cada uno influye en el otro. Es decir, el comportamiento de un individuo dentro del entorno va a afectar al entorno y el entorno mismo va a afectar al individuo. Por tanto, el movimiento, el comportamiento motor va a cambiar continuamente, así como el ciclo de percepción-acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, en base a un determinado entorno, vamos a percibir determinada información y, por tanto, vamos a ejecutar un determinado tipo de comportamiento. Ese comportamiento motor que realiza el individuo, por ejemplo, al acercarse a un objeto, ya modifica en parte el entorno. Por tanto, va a modificar la posibilidad de percibir otras cuestiones y otras variables que también son interesantes. Bien, y esto tiene que ver mucho con el ejemplo que hemos puesto antes con la pelota. Bien, conforme la pelota se va acercando al individuo, bien, el individuo tiene que modificar su posición corporal para ajustarse al recibir ese objeto que es la pelota, pero la pelota también va cambiando de trayectoria, si por ejemplo tiene efectos, si acelera, por ejemplo, y tenemos que ir ajustándonos continuamente a esos cambios. Ese movimiento que yo hago, ¿vale? También me ayuda a percibir mejor mi entorno. Aquí os pongo un ejemplo para unir un poco esto de los constreñimientos con las reglas heurísticas. Fijaros, ahí tenemos un bebé que va a por un osito. ¿Bien? Un bebé que ya sabe gatear, que quiere decir que ya tiene capacidad de desplazamiento. ¿Bien? Esa capacidad de desplazamiento que va a hacer que el bebé pueda percibir su entorno de forma diferente. Un bebé que todavía no gatea no puede levantar bien la cabeza, entonces no puede mirar a su alrededor. Por tanto, su posibilidad de percibir información relevante para el comportamiento motor será menor. En el momento que el bebé ya empieza a gatear o empieza a desplazarse o empieza a ponerse de pie, puede percibir el entorno de forma diferente. Bien, puede percibir otras variables. Por tanto, en este caso, si el bebé tiene como objetivo de la tarea
ir a coger un osito, la solución final, el resultado final, es decir, si el bebé consigue cogerlo o no, dependerá de qué, del entorno, es decir, el osito dónde está. Si el osito lo ponemos por encima de un armario y el bebé todavía no sabe subir a un armario, pues no podrá alcanzarlo. Por tanto, fallará dentro de esa tarea en particular. Si ponemos el osito muy lejos del bebé y el bebé no tiene una capacidad de resistir a esa fatiga, pues se fatigará y no alcanzará tampoco llegar a ese osito. Pero ¿qué pasa? Que aunque no llegue la primera vez, el bebé lo seguirá intentando. Por tanto, desarrollará esas capacidades, ¿vale? Desarrollará su capacidad de gatear más rápido y de forma más eficiente. Por tanto, llegará un momento donde va a poder llegar a esos sitios. En ningún momento nadie le está diciendo que coja los citos, ¿vale? Simplemente el bebé quiere ir a por ello porque le gusta, porque le atrae, porque le gustan los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros podemos hacer algo parecido y esto tiene que ver mucho con esas decisiones que tomamos y podemos ver aquí que la capacidad del individuo, la capacidad evolucionada, por ejemplo, de la mirada del bebé, le va a permitir percibir alrededor del entorno una variable, en este caso la distancia del bebé con los ositos. La regla general, ¿cuál va a ser? Acercarme a los ositos, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de gatear y diferentes cosas, ¿no? Y solucionando los problemas motores que han aparecido anteriormente. Y por tanto se va a desplazar. Esto lo podemos utilizar luego nosotros, tanto en rendimiento como en fisioterapia, como con personas con dolor, etcétera, etcétera. Aquí tenéis una pequeña clasificación de constreñimiento, bien, que nos presenta el grupo de Natalia Balengue y Carlota Torrens, donde vemos los constreñimientos clasificado por individuo y entorno, y dentro del individuo y entorno, constreñimientos que funcionan en escala temporales inmediata, podemos decir, o rápida, y constreñimientos que se mueven en escalas temporales más lentas, es decir, que requieren meses o años para que se puedan manifestar. Bien, dentro del individuo, por ejemplo, a nivel rápido tenemos la fatiga, la fuerza, el estado de ánimo, y podemos ver y hemos podido experimentar cómo estos pueden cambiar de forma prácticamente instantánea. Y a nivel, dentro de lo lento, encontramos, por ejemplo, el somatotipo o la personalidad de una persona, a menos que no tenga algún tipo de trastorno, es muy raro que cambie su personalidad de un día a otro, o los valores que tenga esa persona, ¿no? Dentro del entorno, pues a nivel rápido, por ejemplo, tenemos una situación de juego que puede ir cambiando muy rápido, imaginamos un partido de fútbol, la dirección del móvil, recordamos esta jugadora de voleibol y el balón de voleibol que puede ir cambiando en cualquier momento, por ejemplo, puede chocar con la red y entonces cambiar por completo su trayectoria, y el comportamiento, ¿vale? de la afición, ¿vale? El comportamiento de la afición cuando nosotros estamos jugando dentro de un estadio, por ejemplo, pues de repente hago una jugada mal, antes me estaba apoyando y de repente ahora no me apoya, ¿no? Y me van pitando. Entonces, todo esto va a estar influenciando el comportamiento, por supuesto. Y finalmente, dentro del entorno lento, vamos a encontrar, por ejemplo, la gravedad, pues que no va a cambiar de un día para otro, las reglas de un juego, las reglas del fútbol no cambian todos los días, y los valores sociales dentro de esta sociedad no cambian los valores de una sociedad. Ahora, por ejemplo, que estamos en esa situación de confinamiento, no creo que cambien los valores de una sociedad de un día para otro. Por tanto, dentro de todo esto, y tenemos muchísima más, podemos luego elegir aquellos constreñimientos que más nos convenga para presionar el sistema hacia un comportamiento que nosotros queremos que pase. Y aquí, para ir concluyendo también con mi charla, no quiero robarle mucho tiempo a mi compañero, os voy a mostrar algún tipo de constreñimientos que podemos utilizar para que la persona tome esa decisión instintiva, esas decisiones automáticas, que por tanto son más eficaces y más automáticas, ¿no? Por ejemplo, podemos modificar nuestras instrucciones. Por ejemplo, le puedo decir al chico que está rematando que golpee con toda su fuerza. ¿Bien? El hecho de decirle golpea con toda tu fuerza va a hacer que esta persona, el sistema de la persona o el entorno, se autoorganice, ¿bien? Para golpear la pelota de la forma más fuerte posible. ¿Esto qué puede acarrear? Pues diferentes resultados. Por ejemplo, le puede dar a la red porque por golpear más fuertes ha perdido precisión. Puede tener más probabilidad de ser punto porque si la pelota va más rápido, es más difícil que el defensa puede interceptarla. Puede que golpee completamente fuera del campo. Es decir, pueden pasar muchas cosas ante una misma instrucción. Por tanto, cuando yo pongo un constreñimiento, tengo que ser consciente que los resultados
se mueven dentro de un abanico de posibilidad, es decir, es muy raro que explote la pelota, ¿vale? Esto sería un cisne negro, podríamos decir, ¿vale? Es muy raro que explote la pelota, pero se mueve dentro de un abanico de posibilidad que yo tengo que ir ajustando y continuamente modulando. Bien, por tanto, el aprendizaje es algo iterativo que se va modificando continuamente. Nuestras instrucciones y el constreñimiento que vamos a utilizar se tiene que ir modificando conforme vayamos viendo cómo se comporta esta persona. Podemos modificar el entorno, por ejemplo, si os fijáis respecto al ejemplo anterior, aquí lo que hemos hecho es aumentar la altura de la red. ¿Por qué hemos aumentado la altura de la red? Uno de los comportamientos motor que nosotros queríamos facilitar es que esta persona salte más, ¿vale? Imaginemos que esta persona simplemente levantando el brazo ya llega a la altura de la red. No tendría ningún sentido, ¿vale? Para él, a nivel de eficiencias energéticas, saltar en cada remate, porque ya puede sobrepasar sin problema la red simplemente levantando la mano. Por tanto, si nosotros subimos la red, obligamos al sistema a organizarse de una determinada forma. Puede hacerlo de diferentes formas, para que veáis que siempre el resultado puede ser diferente. Por un lado, saltar más, o por un lado, golpear la pelota de forma más parabólica y, por tanto, dar menos velocidad a la pelota y, por tanto, que sea más fácilmente interceptable por parte del defensa. Podemos cambiar las reglas, ¿vale? Por ejemplo, yo quito la red, ya no se juega de forma competitiva, es decir, tú tienes que hacer puntos, sino se juega de forma cooperativa, donde lo que queremos es que se haga el máximo número de toques. Por tanto, aquí, ¿qué estamos modificando? Ya no va a haber remate rápido, sino que va a haber más una posesión de la pelota, un control de esta pelota. Esto puede favorecer el comportamiento de estas personas y que sean capaces de familiarizarse con el uso de la pelota. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con pelotas que se mueven demasiado rápido, el entorno supone un desafío demasiado grande para esa persona. Por tanto, esa persona no se podrá nunca adaptar a ese entorno. Por eso, cuando nosotros establecemos un ejercicio, establecemos una tarea o un contexto de aprendizaje, nunca podemos hacer ejercicios ni demasiado difíciles ni demasiado fáciles. Si son demasiado difíciles por esa persona, no vamos a conseguir aprendizaje. Y si son demasiado fáciles, tampoco, porque va a estar ya habituado a estos tipos de entorno. Podemos modificar el tamaño del móvil. Bien, por ejemplo, en vez de usar una pelotilla pequeña, podemos utilizar una pelota mucho más grande. ¿Esto qué va a facilitar? Va a facilitar que la persona pueda golpear con más facilidad la pelota. Si antes le costaba darle en diferentes partes, ahora es más fácil que pueda golpear esta pelota. Por tanto, podemos modificar también el móvil, ¿no? También podemos modificar el número de jugadores y, por tanto, las interacciones y las posibles soluciones del sistema. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si antes estamos jugando 1 contra 1, ¿vale? Yo tengo que tirar la pelota al otro lado e intentar hacer punto y ya está. Pero aquí, por ejemplo, a poner 4 jugadores dentro del mismo espacio, el sitio donde tienen que caer la pelota para hacer punto van a ser muchos más reducidos, va a ser muchísimo más difícil hacer punto porque ante el mismo espacio hay más jugadores. Pero además, ¿qué es lo que estoy facilitando? Interacción entre esos individuos. Va a haber muchísima más interacción y va a haber mucha más variabilidad en el juego. No solo voy a tirar la pelota hacia el otro lado, sino que también voy a pasar al compañero que tengo al lado. Por tanto, tengo que no solo tirar la pelota y ya está, ¿vale? Y intentar salvarme, sino pasar con precisión para favorecer luego el ataque de mi compañero. Y aquí, por fin, y para terminar un poco la charla, pongo un ejemplo, un vídeo de lo que tenemos dentro de una clase nuestra en un curso que hemos realizado, como para ver cómo todo esto que hemos visto por dibujos también se puede aplicar en personas reales y, por tanto, que es útil, ¿vale? No es el mejor, pero es útil. Fijaros cómo cambia el comportamiento motor de este chico cuando corre, ¿vale? Aquí le hemos pedido que corra a la máxima velocidad. La única de la instrucción que le hemos dicho es que no golpee la valla, ¿vale? Pero es obvio, porque si la golpea, pues se puede caer. Entonces, que no golpee las vallas. Y esta es su forma de correr cuando ponemos las vallas a máxima altura, dependiendo de nuestro cono. Fijaros que incluso golpea la valla. Y este es su comportamiento motor. Fijaros ahora cuando le damos la misma instrucción, que es correr más rápido y no golpear la valla, pero hemos cambiado el entorno. ¿Bien? Hemos reducido la altura de las vallas y además hemos alejado las vallas. Hemos cambiado esas dos variables. Fijaros ahora cómo va a ser su comportamiento motor. ¿Bien?
no hemos conseguido coger más pasos porque la valla estaba muy distante y no teníamos mucho espacio para grabar. Pero fijaros las diferencias. Cuando tenemos estas vallas tan altas, ¿qué es lo que conseguimos? Que el centro de masa esté muy elevado, ¿bien? Que la persona flexione mayormente su cadera, que empuje con más fuerza contra el suelo en un sentido más vertical. Por tanto, podemos decir que adquiere una postura más erguida de carrera, siendo los conos, estando los conos más cerca uno de otro, que conseguimos que el tiempo de contacto se reduzca entre cono y cono. Sin embargo, cuando nosotros ponemos los conos a mayor distancia y le bajamos un poco la altura, lo que estamos facilitando es que la zancada sea más amplia, es decir, que se empuje de forma más horizontal. Bien, el centro de masa obviamente aquí va a bajar un poco, ya no necesita subir tanto. Y aquí fijaros que le hemos puesto demasiado lejos, es decir, que no hemos conseguido lo que nosotros queríamos porque hemos modificado demasiado la carrera, pero lo que estamos consiguiendo es que ahora el empuje sea más horizontal. En el anterior sea más vertical y aquí más horizontal. En el anterior nos centramos en la frecuencia del paso y aquí nos centramos en la amplitud de paso. Ninguna de las dos es mejor, simplemente lo que estamos dando es variabilidad a esos sistemas y hemos diseñado estas tareas con un objetivo concreto. Bien, ¿es esta la carrera que queremos que haga en este caso, velocista dentro de su deporte? Pues quizás no. Lo único que queremos conseguir es un objetivo concreto en la tarea. Y por tanto, sin decirle, mira, intentas subir la rodilla, tienes que calcular la velocidad a la que te aproximas al cono para poder levantar y así hacer esto. Esto bloquearía el automatismo de ese aprendizaje, haría que esa persona fuera más torpe a realizar ese movimiento y quizá incluso debería pararse o perder velocidad dentro de la carrera. Por tanto, no sería un movimiento tan eficiente. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Utilizar la capacidad de evolucionar de este individuo tomando reglas muy sencillas, es decir, tiene que ir ajustando la velocidad, ha utilizado una heurística de la mirada para ajustar la velocidad en base a las distancias de los conos, ¿bien? Y todo esto ha hecho que su comportamiento motor variara. Bien, entonces en estas otras imágenes podéis ver perfectamente cómo podemos modificar los comportamientos motor simplemente, entre comillas, simplemente modificando ligeramente el entorno y haciendo que se tomen decisiones más automáticas. Por tanto, ¿qué tienes que ver lo constraint con la heurística? Bueno, le hemos estado viendo durante toda esta charla, nos permite movimiento más automático, ¿vale? Más rápidos, más efectivos, no siempre los mejores, porque tenemos que ajustar nuestras tareas y nuestro entorno de aprendizajes. Tiene que ver ambas dos con la evolución y con nuestra capacidad de aprender y adaptarnos a diferentes contextos y nuestra capacidad de aprender nuevas tareas y aprender a movernos de forma diferente. Tiene que ver con la autoorganización. ¿Bien? Cuando vosotros habéis visto las dos imágenes de las dos esferas, nadie os ha dicho cuál era el cóncavo y cuál era el convexo, pero hemos presionado ese sistema como a través de la sombra, en ese caso el constreñimiento era la sombra, y el resultado final ha sido más o menos lo mismo para todo que habéis visto, cóncavo y convexo, todos, ¿no? Vuestro sistema se ha autoorganizado y en base a todo el conocimiento pasado, también debido a la evolución, habéis tomado esa decisión. Nos permite dar variabilidad al sistema. Bien sabemos, y seguramente mi compañero hablarán de la importancia de que tiene la variabilidad dentro del comportamiento motor. Por todo son útiles, ¿vale? Quizás no es la mejor forma para enseñar algo, pero es muy útil. Hemos visto cambios, como podéis haber visto en este vídeo y con muchísimos otros que vamos subiendo en nuestras redes, como podemos cambiar el comportamiento de una persona simplemente cambiando un poco el entorno. Por ejemplo, con una información acústica, con un metrónomo, con una información visual, con un láser, con la modificación de los espacios, podemos modificar un comportamiento motor y mantenerlo lo más automático posible. Finalmente, reducimos riesgos e incertidumbre. ¿Por qué? En vez de hacer unas apuestas y intentar saber siempre lo que va a pasar, ¿bien? Cosas que no vamos a poder hacer en un entorno incierto, lo que vamos a intentar es reducir ese riesgo. Es decir, eliminar todas las cosas que probablemente no van a salir. ¿Cómo? A través de la utilización de esos constreñimientos. Por tanto, el enfoque basado en constreñimiento no es una solución mágica, no es el mejor modelo del mundo mundial, ¿bien? Y simplemente es un enfoque útil y unos entre los tantos de lo que podemos utilizar. Y por otro lado, utilizar no asegura el éxito. Habéis visto en el segundo vídeo con este corredor que su zancada era casi demasiado larga y que casi ya dejaba de correr y empezaba a saltar.
Por tanto, con nuestras modificaciones iterativas del entorno de aprendizaje, lo que vamos a hacer es modificar ahora esa distancia de los conos para que salga la carrera que nosotros queremos que salga y nos vamos retroalimentando de estos mensajes. Por otro lado, tener en cuenta que si una persona todavía no tiene la capacidad para poder hacerlo, por mucho que cambiamos las instrucciones, por mucho que cambiamos el entorno, no va a aprender más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros a un bebé que todavía no ha desarrollado el área del lenguaje o el habla, y nosotros le hablamos de forma muy, muy compleja, con términos igual que como estamos hablando dentro de esa ponencia, pues el niño no tendrá esas capacidades evolucionadas, esa capacidad para poder interpretar ese mensaje, poder aprender. Bien, por tanto, tenemos que entender que simplemente por poner una valla, simplemente por poner un metrónomo, simplemente por poner un láser, no va a salir lo que nosotros queremos que salga a la primera, y probablemente necesitamos un tiempo para que la persona cambie de estado, ¿bien? Nuestro sistema haga un salto de un estado a otro y pase de no saber hacer nada, de mostrarse muy torpe, a directamente saber ejecutar un movimiento. Sin más, muchísimas gracias y a todos, a toda la organización. Me podéis encontrar en redes sociales, podéis encontrarme en mi página web y ya está. Si tenéis alguna pregunta, la podemos debatir al final de las charlas de mis compañeros. Impresionante, impresionante, Antonio. Bueno, ahora te pido dejes de compartir la pantalla. Vale. Realmente hermoso, un tinte filosófico increíble, adaptado a la realidad de todos los días. Antonio, no sé si viste la última teoría del todo de Stephen Wolfram, pero te voy a pedir que la leas, que la revises, porque va muy de cerca con esto. Y Sí, la leo yo, la leo yo. bueno, me encantó, me vino a la cabeza todo el tiempo eso, increíble. Bueno, No quería hablar de toda la teoría del mundo mundial, ¿no? Simplemente de algunas así prácticas. algo más del aprendizaje motor. Bárbaro, buenísimo, increíble.